se escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. El tema para hoy es Jehová Nisi. Gloria a Dios. Significado: Jehová es mi estandarte, o sea, mi bandera. Gloria a Dios. Lo que implica Jehová o Dios es mi victoria. Gloria a Dios. Y así es, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Si anhelamos la bendición, anhelamos la victoria en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que entender que dependemos de Él y con Él somos fuertes. Con Él tenemos grandes victorias. Esto lo tenemos que tener claro para que no desmayemos y no descuidemos tampoco nuestra vida espiritual. Aquí vemos una historia extraordinaria que es la guerra contra Amalek. Dice la palabra que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Note bien aquí que cuando viene la guerra, lo que naturalmente se hace es solamente preparar al ejército o preparar a la gente que va a ir a la guerra, ¿verdad? Que va a ir a pelear. Y se escoge a los mejores para que se pueda asegurar la victoria en la guerra. Eso fue lo que hizo Amalek, ¿verdad? Hizo un plan y se vino en contra de Israel. Pero cuando ellos se dieron cuenta, entonces también tenían a un líder en el ejército que era Josué. Josué, prepárate al ejército, a los hombres. Hay que ir a pelear y hay que defender. Pero aquí hay algo más de lo que naturalmente se hace. Sumado a ello, aquí dice la palabra de Dios: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué nos dice a nosotros esta parte de la palabra? Bueno, que Israel ya había aprendido que el que va al frente de ellos, al frente de la batalla, no son sus soldados, no son, ¿verdad?, sus generales, sus encargados de grupo, sus capitanes, no, o sus mejores soldados, sino que es Dios el que va al frente. Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo: tú vas a ir y vas a libertar al pueblo de Israel, dijo: pero ¿cómo voy a ir yo solo, un hombre, contra un gran rey, contra un gran imperio, contra un gran ejército? Pero Dios le dijo: yo te voy a dar una vara de autoridad y tú vas a ir con ello en mi nombre para libertar a mi pueblo. Desde ahí aprendió Moisés que no dependía de sus fuerzas, que no dependía de sus recursos, que no dependía de todo lo que pudiera tener aparentemente a su favor, ¿verdad? Las influencias, el poder, no, sino que dependía de Dios. Así que Moisés fue a Egipto a libertar al pueblo con la vara de Dios, con la autoridad de Dios.
Y cuando salieron, ¿verdad? Ya siendo libres y caminando por el desierto hacia el umbral de la tierra prometida, él sabía que se iban a encontrar muchos peligros, ¿verdad? Iba a haber peligros, por eso Dios los protegía con una nube de día, ¿verdad? Para que pudieran estar frescos, y una columna de fuego en la noche, tanto para darles calefacción, pero también para darles seguridad. Para darles seguridad. Entonces, por eso es que así el Señor los guió. Pero ahora tiene que enfrentarse contra un ejército. Moisés había sido príncipe de Egipto, por lo tanto, él conocía todas las estrategias militares, él mismo había sido militar. Me imagino, como a veces lo presentan en algunas imágenes, que él fue el preparador físico también de algunos de ellos, fue el asesor. Pero aparte de tener un ejército, tenían que tener al rey, al que iba al frente de la batalla, al Señor. Por eso él dice, dice, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. La parte humana, que no la podemos obviar, ¿verdad? Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Y qué iba a estar haciendo Moisés allá en el collado? No iba a estar mirando. No existían, pero para que lo podamos entender, no iba a subir a él allá con su larga vista, ¿verdad? Con algo, con una mina de alta distancia para ver cómo iba todo, no. Él iba a ir allá al monte, al collado, a orar, a pedirle a Dios, ¿verdad? Que el Señor los ayudara, que el Señor los respaldara. Para eso iba a ir él al collado. Dice la palabra en el verso 16: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí insiste en que hay un grupo peleando allá en el campo de batalla y hay otro grupo que está en la montaña. ¿Qué nos dice a nosotros? Nos recuerda siempre la parte que nos toca hacer. No lo podemos obviar, lo tenemos que hacer. Porque a veces esperamos que Dios haga lo que a nosotros nos toca. Pero nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. En la posición o en las circunstancias que estemos, a nosotros nos toca estudiar, trabajar, negociar, ¿verdad? Resolver problemas. O sea, actuar en lo humano, en lo que nos corresponde. Dios no lo va a hacer. Es nuestra responsabilidad. Pero no se nos puede olvidar la otra parte, que no solo somos nosotros. Como el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero ahora que ya eres de avanzada edad, otro te ceñirá y te llevará a donde tal vez ni quieras. Ya es otro el que toma la decisión. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, nosotros estamos bajo la guianza y la dirección de Dios. Y toda vez que vamos a hacer algo, tenemos que pensar si es la voluntad de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, pedirle a Dios la dirección. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde? Y luego, que Dios nos respalde, que Dios nos ayude en todas nuestras empresas, en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, que Dios nos respalde. Por eso insiste Josué en la batalla y Moisés y Aarón y Hur allá en el collado. Y mire este verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, oiga eso, Israel prevalecía.
mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Fue algo notorio. Mientras Moisés estaba orando y tenía las fuerzas de mantener las manos en alto, invocando a Dios, Israel ganaba, prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba la mano, Amalec prevalecía. Cuando usted lee esta palabra, usted tiene que pensar, bueno, ¿y aquí qué me quiere enseñar el Señor? Está claro, ¿verdad?, que mientras hay intercesión, hay victoria. Pero aunque Moisés quisiera seguir adelante, se cansaba. Y eso es algo que a veces no queremos admitir, que nos cansamos. Y que a veces no podemos solos y tenemos que pedir ayuda a la esposa, al esposo, a los hijos, a los hermanos, a mis hermanos en la fe que han demostrado ser espirituales y que me van a apoyar en un momento dado y que necesite de ese refuerzo. Moisés estaba orando y no es que él ya no quisiera, se cansaba y bajaba la mano. Y aquí viene lo que se llama trabajar en equipo. Porque por eso la iglesia, aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Y cada uno no puede estar en lo suyo, sino que tenemos que estar perfectamente unidos, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar en equipo. Y aquí lo dice la palabra, mire, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, o sea, hasta que se acabó el día. Moisés no podía sostener la mano porque se cansaba. Tampoco las piernas, ¿verdad?, porque ya se había cansado. Lo sentaron en una piedra y le sostenían las manos. Aarón y Hur estaban a la par de él sosteniéndole la mano. Por eso lo sentaron, porque si hubieran quedado parados, igual ellos se hubieran cansado. Pero lo sentaron para estar a la altura y poder sostenerle la mano. Así pasaron todo el día hasta que se puso el sol, o sea, hasta que se fue el sol. ¿Qué nos enseña? Que unidos podemos más. Que juntos armamos una fortaleza. Como dicen, un leño solo no arde mucho, ¿verdad? Va a hacer una su fogata y ahí tiene un leño y le prendió fuego, pero si no le pone más, se acaba luego el fuego. El calor, la luz, se acaba. ¿Qué hay que hacer? Echarle más leña. Se llama refuerzo. Para nosotros sería trabajar en equipo. Porque mire, no todos estamos en las mismas circunstancias, ¿verdad? Todos en el mundo entero dicen que padecemos por la causa del Señor, pero no todos estamos pasando lo mismo. Mientras unos tal vez están económicamente así como que muy limitados, otros tienen abundancia. Mientras algunos están tristes y hasta de luto, otros están alegres. Mientras unos están como desanimados, otros están con buen ánimo. Mientras unos están enfermitos, ¿verdad?, otros estamos sanos. Y así. Por eso tiene que haber un trabajo en equipo. Y tiene que haber un equilibrio para que todo pueda funcionar. Así que dice, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Solamente así lograron una victoria total y eliminar, ¿verdad? Vencer por completo en esta batalla. ¿Cómo lo lograron? Bueno, Josué y sus soldados, Moisés, pero también estaba ahí Aarón y Hur, que lo ayudaron. Todos trabajando en equipo, unidos. Y el Señor les dio una gran victoria. Así que si trabajamos unidos, vamos a obtener grandes victorias en el nombre del Señor. Así que cuando se llame al clamor, no se quede usted por allá durmiendo ni perdiendo el tiempo. Diga, vamos a unirnos en ese clamor, porque hay necesidad personal, familiar, en la iglesia, en la obra, hay necesidades y tenemos que clamar todos juntos y vamos a ver grandes victorias. ¿Por qué? Porque hay un pueblo unido que está ahí orando. Recuérdese que cuando el Señor se fue, le digo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahí se reunieron muchos, según la historia como 500, pero al final se quedaron como 120, ¿verdad? Que estaban unidos en clamor hasta que vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de ellos. Cuando estudiamos la palabra de la vigilia vimos que también cuando mataron a Jacobo y apresaron a Pedro, lo encarcelaron, entonces el pueblo se unió a orar. Y Dios dio respuesta. Hubo victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el pueblo tiene que estar perfectamente unido en oración. Alabado sea el nombre del Señor. Debiéramos decir, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué esperamos? ¿En qué estamos? ¿Por qué tenemos que orar? Bueno, cada vez que usted viene al culto de oración, usted escucha las peticiones, que son diversas, pero siempre hay una meta, siempre llevar hacia adelante la obra del Señor. Gloria a Dios. Así que entonces Josué deshizo a Amalec y a su pueblo, dice, a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Dios habla a Moisés y le dice que escriba esto en un libro para memoria. Hay más que aprender, que no es una sola vez y que no solamente es un par de veces, es toda nuestra vida que tenemos que depender de Dios, ¿verdad? Porque muchos dependen de Dios cuando están pobres, clamándole a Dios y clamándole, y no faltan al ayuno, ni a la vigilia, ni al culto, y suplicando y rogando, Señor, y hasta mencionando los versos de la palabra, reclamando las promesas. Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso del muladar, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo, dándoles un sitio de honor, y ahí va con cada texto de la palabra hasta que Dios lo levanta. Pero ¿qué pasa cuando ya Dios lo levanta? Ya tiene desayuno, almuerzo y cena, refacción, hasta algunos lujitos, recursos extras. Se le olvida quién le dio. Y entonces ya no es el mismo, porque ahora ya depende de sus recursos, ya no depende de Dios. Y ahí es peligroso. Como el que está enfermo, ¿verdad? Y le dice, usted se va a morir, y ahí está llorando, y que no, Señor, si me sanas, yo te sirvo, y aquí y allá, y reclama todas las promesas, y Dios lo sana, y no busca a Dios, no cumple sus promesas, se le olvida lo que Dios hizo por él, ya se siente sano, ya se puede mover, ya se va para todos lados, menos para la casa de Dios. Ahí comienza a fallar. Hay milagros y hay cosas que pedimos a Dios que Dios intervenga, porque sabemos que si Dios no interviene estamos perdidos.
Y como estamos clamando, Dios oye la oración. Y Dios responde. Y Dios se glorifica. El problema es cuando ya está resuelto el problema. Entonces a la gente se le olvida y comienza a bajar la guardia. Y ya no depende de Dios. Ahora cree que se las puede. Ahí está el problema. Por eso es que Dios dijo: escribe esto para memoria en un libro, para que lo recuerdes, para que no se te olvide. Alabado sea Dios. Que no se le olvide que dependemos de Dios, que Dios es el que da la salud, Dios da la vida, Dios abre las puertas, Dios provee los recursos, Dios es el que da la victoria a todas las cosas. No se nos tiene que olvidar. Gloria a Dios. Así que busquemos la forma de recordar que dependemos de Dios, para que no se nos olvide. Aquí le ordenó el Señor escribir un libro para memoria. Usted puede hacer un subtexto y ponerlo ahí en la refri, en la sala, en el comedor, donde usted lo pueda ver. Dependemos de Dios. Gloria al Señor. Bien, seguimos leyendo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. O sea, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, Jehová es mi victoria. De aquí surge este nombre. Jehová es mi victoria. Nosotros lo tenemos que tener bien claro, hermanos. Él es nuestra victoria. Así que separado de Él, nada puedo hacer. Pero unido a Él, con Él, todo es posible. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Jehová Nisi, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.